Bueno, entonces vamos a continuar. No se olviden poner su nombre de vuelta en el chat grupal, por favor, mientras un minutito más antes de comenzar seguimos admitiendo a los demás compañeros y luego continuamos en un minuto más. Bueno, estábamos revisando la noción de interés, ¿verdad? Que es el recargo que se estipula en los contratos de préstamo, ¿no? Y que es como la utilidad o la ganancia del acreedor, que en este caso encuentra representado por la entidad de intermediación financiera, ¿no? Que siempre está en la posición de acreedor de eh, del monto que se ha otorgado en préstamo y que tiene la única obligación de otorgar al momento de la suscripción el monto que se está comprometiendo en préstamo y luego de eso tiene puros derechos, ya no tiene obligaciones con las entidades de intermediación financiera. Sí tiene que respetar los derechos del usuario financiero, ¿no? Pero eh, todo el que tiene las obligaciones es en definitiva el deudor, el prestatario, ¿no? Y puede ser de que por alguna razón, ¿verdad? Eh, estando constituido, suscrito o firmado el contrato de préstamo, ya sea con garantía personal o hipotecaria o, como dice, alguna combinación de las mismas. Y por alguna razón, ¿verdad? No cumple pues con el plan de pagos. Y no siempre con ganas de estafar al banco. Hay personas que sí tienen ganas de estafar al banco y que se las ingenian para inflar o para falsificar la demostración de sus ingresos, su situación personal, ¿no? El domicilio y todo, una serie de cosas que luego le permiten adquirir los préstamos y luego incumplen, bueno, cumplen hasta que pueden, como les digo, mudarse, pueden llevar el auto a otro municipio y demás, y luego incumplen y el banco no tiene cómo recuperar. Antes, cuando no había así Google Maps y la ubicación, todo, constituían así el lote de terreno constituyen garantía hipotecaria con un lote de terreno ubicado pues en calle innominada, ¿verdad? En una zona agraria, por ejemplo, en una provincia. Y nada, y además había un croquis con el que no se podía llegar, ¿verdad? Porque era camino vecinal, camino de tierra, no había nombres, no había referencias, ¿no? Entonces, ¿qué hacías? Anotabas el derecho del banco, ¿no? El- Hacías la anotación preventiva, la hipoteca judicial, pero no podías dar con el inmueble, no podías dar con el lote. ¿Y qué pasaba? Había que informar que no era posible ubicar la garantía eh, que se había constituido para esa operación de préstamo y buena central de riesgos. Y el otro seguía pues con la propiedad de su bien. ¿Qué le impide vivir ahí, sembrar, trabajar? La, la hipoteca o la anotación preventiva no le impide nada. ¿No? Puede pagar sus impuestos, puede vivir, construir, trabajar. ¿Qué va a pasar? Lo único, nadie le va a querer comprar porque tiene un gravamen en derechos reales. Ahora, si te ubican, te rematan, pues, ¿no? Pero antes, como les digo, era pues casi
Había algunas cosas que eran imposibles de ubicar, algunos, incluso inmuebles, lotes, casas, ¿no? Y los autos mucho más, ¿no? Y hoy en día sigue siendo difícil encontrar los autos. Porque, ¿qué pasa si, bueno, se constituye como, se hace una de estas, o se contrata una operación de crédito y el deudor tiene el ánimo de estafar y otorga como garantía hipotecaria un tractocamión? Eso cuesta plata, pero ya lo anotan, le hacen el gravamen todo. Y el señor dice que vivía ahí en Chiñata, ¿no? Pasando la siguiente, después de Sacaba, ¿no? Pasando Sacaba siempre. Y va el oficial de crédito y comprueba que sí vive ahí. Y el señor, el deudor, le había dicho a la señora a la dueña de casa, que le diga que como él que era su inquilino, que le ayude con esta operación, con esto del banco, y que le diga que en vez de que vive 2 meses nomás, que le diga que vive 2 años y que es cumplido. Y que como no hay responsabilidad para la dueña de casa, le dice, sí, vive 2 años, es bien cumplido con el alquiler. Entonces le dan el préstamo, ¿verdad? Cumple un par de veces y se va pues a Vinto. Y cuando le intentas buscar, no está, le intentas llamar, no te contesta, inicias el proceso, recién vas a ir a buscar la casa para citar y todo lo demás. Y no va a estar. ¿Y dónde vas a ir a buscar el tractocamión? Cuando había reunión de los tramitadores junto con los abogados externos y los abogados asesores del banco, todos estábamos en una mesa y a alguien se le ha ocurrido pues así decir, pero sacaremos pues certificación de la ANH y ahí les vamos a ir a agarrar a la estación de servicio. Y bueno, han dicho ya todos saquen certificación de ANH en todos los procesos del banco, en todos sin excepción, memorial para certificación de la ANH. No es nada, se pierde tiempo y dinero. Tienes que hacernos notificar, tienes que esperar que salga el decreto del juez, tienes que darle plata al oficial de diligencia, te lo va a notificar, vas a sacar la fotocopia, vas a ir a la ANH, vas a pagar el valorado correspondiente, te van a otorgar la certificación, te la vas a fotocopiar, vas a acompañar al juzgado. ¿Y qué dice la certificación? De acuerdo al BESISA, que ha cargado tal fecha en tal estación de servicios. Y vos vas a revisar como investigador que eres y vas a encontrar una frecuencia, ¿no? Digamos, ya va todos los miércoles a cargar a la estación de servicio Las Islas. No puedes ir pues solito, no voy a hacer el embargo, eh, a nombrarle depositario o hacerte nombrar vos, ¿no? A constituir, digamos, a notificarle, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer, o bueno, lo que tienes que hacer es ir y estar con el oficial de diligencias, pues con el que le va a notificar. Y aparte tienes que estar con un oficial de policía, ¿no? Para constituir el embargo y si te haces nombrar depositario vos para que te haga dar la llave y te lo lleves. Entonces, ¿crees que te va a acompañar el oficial de diligencias y el de policía todo el día sentados ahí a esperar a que venga? A ver si viene, ¿no ve? ¿Y cuánto te va a cobrar cada uno? Entonces, no es efectivo. Pero, como les digo, existen, ¿no? Gente que se constituye así en deudor moroso con ánimo de estafar, pero existen también los que no tienen ánimo de estafar. Uno se presta con el ánimo de hacer crecer su emprendimiento y te enfermas, ¿verdad? O se enferma un familiar dependiente, cercano, o, o simplemente el negocio no prospera como se esperaba. En ese caso te van a iniciar el proceso y también te van a remontar tus garantías, ¿no? Y cuando incumples los plazos en el contrato, esto se llama caer en mora. Por eso te dicen deudor moroso o algunos le pintan en su pared cuando es entre particulares, ¿no? Eduardo Guzmán, deudor moroso, ¿no? Paga tus cuentas.
Y moroso quiere decir eso, ¿verdad? Constituirse en mora. ¿Y qué es la mora? ¿No? La mora es cuando el deudor, mediante intimación o requerimiento judicial, o equivalente del acreedor, ¿no? Queda constituido como en esta figura de mora. O sea, ha incumplido con sus obligaciones y deberes patrimoniales, ¿no? Cuando el contrato se pacta, dice el Código de Comercio, en amortizaciones con cuotas periódicas, la simple mora del mutuario en el pago de las mismas no dará derecho al mutuante a exigir la devolución en su integridad, salvo pacto en contrario, pero en todo caso correrán los intereses moratorios conforme se prescribe. Entonces, la mora, tomada como cumplimiento de los plazos del contrato, me da lugar a que yo realice las acciones pertinentes para el pago de lo adeudado, ¿no? Pero para que exista la mora, lo que dice es que tiene que haber una constitución en mora mediante una intimación o un requerimiento judicial. O sea que cuando incumple el contrato, ¿no? Y en una cláusula diga al simple incumplimiento del plazo establecido en el contrato o al incumplimiento de cualquiera de las cuotas o al incumplimiento de dos cuotas seguidas o de tres o de cuatro, de acuerdo a lo que se contrate, ¿verdad? El prestatario quedará constituido en mora, ¿no? ¿Y qué más le ponen? Sin necesidad de requerimiento judicial alguno, para que no tengan que ir al juez y pedir en vía preliminar una constitución en mora, ¿no? Porque te van a notificar, te van a decir constituye en mora y ¿qué vas a hacer? Ah, me lo saco mi plata del banco y lo que pueda, lo que no sea hipotecario, lo oculto para que no me quiten, ¿verdad? Y si es con un particular, mejor, pues hago todo, ¿no? Entonces, se pone siempre que va a ser constituido en mora sin necesidad de requerimiento judicial alguno de intimación, ¿no? Entonces, así, incumples el plazo y boom, listo, mora, ¿no ve? ¿Y qué dice que en el Código de Comercio? Que esta mora, ¿no? Por sí misma, eh, no da derecho a exigir la devolución en su integridad, pero en todo caso correrán los intereses. O sea, hay otro tipo de intereses más. Pero dice, no dará derecho al mutuante a exigir la devolución en su integridad. Pero así se pacta en el contrato. Por eso dice, salvo pacta en contrario, porque los derechos patrimoniales son totalmente disponibles. Entonces, el, una vez que que te constituyes en mora, el banco, o sea, cuando incumples el plazo, ¿qué va a pasar? Va a haber 90 días en los que no te va a iniciar el juicio. Ya estás en mora, pero tiene que hacer otras cosas, ¿no? Que vamos a ir detallando en otras lecciones. Tiene que tomar ciertas acciones en banco, pero no judiciales. Y luego te toman las acciones judiciales y te citan. Y tú crees que es un periodo de gracia en los que, bueno, está esperando que te pongas al día y no está corriendo intereses ni nada. Pero como, o que está así nomás, no ve la deuda. Pero aparte de que está corriendo los intereses que has pactado pagar, más el monto de lo que debe siempre del capital, está corriendo los intereses moratorios, ¿no? Porque no quiere decir que no estés en mora, solamente falta que te citen con la demanda. Y luego te inician el proceso judicial y te citan con la demanda, ¿no? Y te citan con la demanda no de requerimiento judicial, ¿verdad? De constitución en mora, sino con la demanda ejecutiva para que pagues todo lo que debes, no para que te pongas al día, ¿no? Sino hacen una liquidación de todo lo que debes y te lo cobran así, ¿no? O sea, el capital, más los intereses, más las penalidades, todo a la fecha de de la demanda. Ahora, esta mora que, digamos, es el retraso del deudor, el, si yo, si la entidad el abogado particular o la persona particular se olvida poner de que
el deudor se va a constituir en mora, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer es decirle, pues, que le vas a iniciar proceso, ¿verdad? Requerimiento judicial, constitución en mora, ¿no? Le vas a decir, estás constituido en mora, ¿no? ¿Y qué vas a pensar? Ah, me va a iniciar el proceso, ¿no? Lo oculto, ¿no? Y otra cosa es también, dicen, ah, ya, documento privado nomás, ¿no? Haces documento privado nomás, pero un documento privado no es, pues, así un título ejecutivo. Primero tienes que darle publicidad, y como no has ido al notario de reconocimiento de firmas, ni has hecho testimonio, nada, vas a tener que pedirle al juez que en medida preliminar de demanda eh, se le cite de reconocimiento de firmas. Entonces el juez le va a decir que venga a reconocer su firma en el documento. Si viene y dice sí es mi firma, bien. Si no viene, también se toma como reconocido, ¿no? Y si viene y dice no es mi firma, entonces peritaje grafotécnico para definir si es su firma o no, le hacen firmar, le hacen tres documentos firmados previamente, ¿no? Pero una vez más, eso es como un aviso de que estás a punto de iniciar el proceso ejecutivo para reclamarle el pago de lo adeudado. ¿Y qué va a pasar? Va a ocultar pues todo lo que tenga, o todo lo que pueda, todo lo que no sea sujeto al registro y no se haya constituido como, como garantía hipotecaria. Ahora, el préstamo o mutuo, ¿verdad? Del que estamos hablando, eh, tiene las diferencias con la línea de crédito que estábamos revisando la, la anterior clase, la anterior semana, ¿no? Y están aquí nombradas, ¿no? Las principales. Una línea de crédito es una cantidad de dinero que una entidad pone a disposición del cliente durante un periodo de tiempo, ¿no? Por otro lado, el préstamo, o en el préstamo, una de las partes entrega a la otra una cantidad fija de dinero al comienzo de la operación para que la devuelva conjunto con los intereses en varios pagos escalonados en el tiempo. Ahora, o sea que la línea de crédito, ¿verdad? Si, por ejemplo, tienes $2,000 en tu línea de crédito, como era rotativa, como estábamos explicando la anterior semana, tú recargas tus $2,000, ¿verdad? O utilizas un poco y luego vuelve y luego pagas los intereses y el capital de esa cantidad que has gastado. Tienes otra vez a tu disposición el total. Y así hasta que venza el tiempo del contrato de la línea de crédito. Pero en el préstamo solo te van a dar una vez la cantidad y tú la, la dispones, ¿no? O tal vez ya está dispuesta, como en el caso de los préstamos para vivienda social. Luego, bueno, en el préstamo se entrega todo el importe pactado al momento inicial y en la línea de crédito se dispone en cada momento durante la duración del contrato o la vigencia del contrato. Ahora, en los préstamos hay que pagar intereses desde el momento en que se entrega el capital, mientras que en la línea de crédito se abonan los intereses cuando se disponga del capital necesario. O sea, puedes, como les digo, eh, pagar los intereses del capital que has utilizado y luego tener a tu disposición la totalidad del capital también. El plazo de la línea de crédito es inferior al del préstamo, ¿no? A los plazos establecidos para los contratos de préstamo, y los intereses suelen ser más altos en las líneas de crédito que en los contratos de préstamo. Entonces, esas son las principales diferencias entre la línea de crédito y el préstamo. Y también existen diferencias entre el préstamo civil y el préstamo bancario, ¿no? Como ya habíamos ido viendo algunas eh, en el anterior periodo, ¿no? En el crédito civil, una persona natural o jurídica entrega a otra una cantidad de dinero o una cosa consumible para que la devuelva eh,
en los términos pactados en la forma similar o del mismo género, ¿no? Entonces eso hace pensar que no se contempla interés, ¿no?, en forma similar o del mismo género. Te da 10.000 bolivianos, tienes que entregar 10.000 bolivianos, ¿no? En el crédito bancario, el préstamo es un contrato por el cual la entidad entrega un monto de dinero para que éste sea devuelto eh, en las condiciones establecidas en el contrato con la ganancia expresada en interés. Entonces, sí, tiene que existir interés, ¿no? Y cuando hablamos de estos contratos, ya para finalizar lo del préstamo, cuando estamos hablando de contratos de préstamo, tenemos que tener en cuenta, ya sea entidad de intermediación financiera o particular, ¿no? Porque bueno, aquí está los aspectos de la situación que enamora, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta, les decía, cómo se ha acordado el pago de la deuda en el contrato, ¿no? Tal vez se ha acordado el pago, eh, por ejemplo, en cuotas mensuales o en cuotas bimensuales, trimestrales o semestrales, ¿no? O tal vez se ha acordado el pago en un solo monto. Entonces, esta condición o este acuerdo es de suma importancia para poder hacer valer los derechos dentro del plazo que establece el Código Civil, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? El, bueno, ya seguramente saben que la prescripción es una figura por la que te liberas de obligaciones o adquieres derechos, ¿no? Hay dos tipos de prescripción: adquisitiva y liberatoria. Adquisitiva, como la usucapión, por el transcurso del tiempo eres propietario. Y liberatoria, por el transcurso del tiempo ya no tienes que cumplir obligaciones. En este caso ya no tienes que pagar, ¿no? En cuanto a las prescripciones, ¿no? No olvidemos que el derecho de acreencia del préstamo es un derecho estrictamente patrimonial. Y el código señala que los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción en el plazo de 5 años, a menos que la ley disponga otra cosa. Entonces, si tú le prestas a una persona, por ejemplo, por un año, del 5 de octubre del 2021 al 5 de octubre del 2022, ¿no?, y no cumple, o te debe, o no cumple a cabalidad, o no cumple para nada, incumple totalmente, hasta ese tiempo que tenía límite para pagar, el 6 de diciembre de 2022, tú ya le puedes iniciar el proceso. Pero si no inicias en el transcurso de 5 años, o sea, hasta sería 22, 23, 24, 25, 26, hasta el 2027, ¿verdad? Entonces ya no tienes derecho a cobrar. Y si cobras después de esa fecha, después de los 5 años, el otro se va a personar al proceso y va a decir: señor juez, extensión, o pongo excepción de prescripción por el transcurso del tiempo, ¿no? Porque no has ejercido, porque la parte acreedora no ha ejercido su derecho dentro del plazo que establece el artículo 1507 del Código Civil, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú prestas y le dices, bueno, mis $1,000 o mis $2,000 me vas a pagar en el plazo de un año, pero por cuotas, ¿verdad? Digamos $200 al mes, ¿no? O $100 al mes, algo así, ¿no?, contemplando el interés y todo. Entonces, ahí ya no tienes 5 años para cobrar, ¿verdad? Si solamente lees el artículo 1507 y dices: sí, tengo 5 años y se incumple, voy a esperar a que se junte el interés hasta unos 3 años y luego voy a ejercer mi derecho, ¿no? Pero ¿qué dice el 1509? Dice: prescribe en 2 años, o sea, en 2 años ya no tienes derecho de cobrar los alquileres, los intereses de las cantidades que los devengan, ¿no? ¿Qué quiere decir? Eh,
los intereses que genere los montos principales y en general todo lo que debe pagarse periódicamente por un año plazos más cortos. O sea, si tú prestas con el plan de ya págame cada mes, ¿no? Durante un año o dos, o bimestral o trimestral, no tienes 5 años pues para cobrar, tienes 2 años. Si cobras después de 2 años, el otro va a decir, ah, ya, excepción de prescripción. ¿No? Y te va a fregar, pues, ¿no? Eh, porque tú le vas a iniciar un proceso ejecutivo, ¿no? Con lo que dice aquí eh, en el, en el 404 y siguientes, ¿no? Y el que te va a decir, excepción de prescripción, ¿no ve? Echado tu demanda. ¿Listo? Y el juez va a negar tu derecho porque te has pasado del plazo. Entonces es muy importante eh, eh, tomar en cuenta siempre estos periodos que establece el Código Civil a efecto de cobrar, ¿no? Más allá de que seamos eh, entidad de intermediación financiera o persona particular. ¿No? Pero cuando soy entidad de intermediación financiera, nunca voy a esperar un año, ni 2 años, ni 6 meses, porque la normativa aplicable al sistema financiero no me lo permite. La norma le obliga a las entidades de intermediación financiera a cobrar, eh, bueno, a iniciar las acciones judiciales de los créditos sin mora en- dentro de los 90 días desde que esta mora se ha constituido. O sea, desde el primer día que has incumplido, tenías que pagar cada 18. No has pagado el 18, el 19 ya estás en mora. ¿No? Entonces, desde el 19, por ejemplo, de octubre, has empezado a incumplir. Tienes que pagar el 18, el 19 ya estás en mora. El, el banco tiene 90 días para iniciarte el proceso judicial. Pero no te inicia el primer día, no porque no quiera, sino que no te inicia el primer día porque también el reglamento le obliga a seguir ciertas gestiones, a llamarte, gestiones le dicen gestiones administrativas, porque el banco nomás tiene que seguir sin el apoyo de la autoridad judicial, no solamente el personal del banco te busca, te llama, te pregunta, ¿no? O te intenta quedar en una reunión dentro de estos 90 días. Una vez cumplido eso, antes de que pasen los 90 días, te inicia el proceso judicial. Y si pasan los 90 días sin que te inicie el proceso judicial, hay multa para el banco, para la entidad de intermediación financiera. Entonces, difícil que se prescriban las acreencias de las entidades de intermediación financiera. Pero cuando estamos asesorando o estamos prestando o asesorando a alguien que está prestando, no tenemos que tener en cuenta siempre este tema de las prescripciones, ya sea el bienal o la prescripción en general, que es de 5 años, ¿no? De 5 y de 2 años. Y ahí también existen, entre otros tipos de prescripciones, pero ese es el más, otras prescripciones y prescripción anual, ¿no? Pero ese es el más importante para los derechos patrimoniales, ¿no? El 1509 y el 1507, que tienen que sabérselos de memoria para poder eh, asesorar en esto de los préstamos, ¿no? Y es algo común en un contrato de préstamo, ¿no? Es algo de lo que más se hace. Y también las reclamaciones de las deudas, ¿no? Que es también algo común, entonces, saber eso. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hasta que se ha hablado, ya nos ha salido el anuncio del tiempo, ¿no? Y si tienen alguna duda, comentario, experiencia, entonces escuchamos en este momento. Bueno, si no hay dudas, ¿no?
comentarios. En su caso vamos a quedar ahí. Y, se les voy a subir un pequeño documento para hacer un resumen. O, bueno, está descrito ahí en la actividad del tema de Word, porque se lo voy a subir en una semana seguramente de tiempo para que realicen la tarea. Y eso, ¿no? Es este documento que trata de la inclusión financiera. Y el, está aquí en el tema 7, está ahí las actividades que hay que realizar con este documento y la esquematización para que se acabe de mostrar. Entonces quedamos ahí. Estén atentos a la plataforma y nos vemos en esta clase el día viernes a las 8:10 de la noche. Doctor, 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 ¿Me escucha? hola. Perdón, doctor. Una preguntita. La tarea ya lo ha subido a la plataforma. No he escuchado muy bien, perdón. No, recién la voy a subir entre hoy y mañana, pero como les digo, siempre con un plazo de una semana, como estábamos haciendo, para que puedan realizar. Ah, ya. Sí. Ya, doctor. Listo. Gracias, doctor. Entonces quedamos ahí. Buenas noches, doctor. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.